compartimos las películas de aquí de Rodrigo. La semana pasada vimos la película Orcón, y en esta ocasión nos fuimos a Santiago con este trabajo de Preapocalipsis, con la poesía de Armando Uribe, y también imágenes potentes de Mozambique. Entonces, si quieres, Rodrigo, partimos por la película Preapocalipsis, que nos cuentes de tu conexión que hay ahí con Armando Uribe, cómo llegaron a hablar también de la muerte, un poema muy trabajado en la poesía de Armando Uribe, y además en esta carroza, en una carroza y adentro de una tumba. Cuéntanos un poco sobre ello y cómo fue el trabajo con él y de su poesía. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchas, no? Sí. Muchas gracias por la molestia de haber venido a presenciar esta película, se agradece siempre. En relación a lo de Armando Uribe, bueno, yo hacía hace 28 años un programa de televisión que se llama Off the Record, donde tuve la oportunidad de entrevistar por lo menos unas 10 veces a Armando. De hecho, se transformó como en el leitmotiv del programa. Cada año que iniciábamos una nueva temporada partíamos con él. Y me hice muy amigo de Armando, vivíamos relativamente cerca. Acostumbré a ir a tomar café y a escuchar sus monólogos, tomar apuntes, qué sé yo. Y fui como fabricando un método de trabajo, de escribir guiones, pensando en sus monólogos y después tratando de sintetizarlos, encontrar un refrán, una palabra sabia que sintetizara la médula de sus monólogos, y ahí empecé a trabajar con la imagen. Era más fácil traducir después eso a imagen. Y bueno, y en ese andar con Armando, todo el mundo tiene una imagen de él terrible, un tipo muy serio, un aristócrata, una persona difícil que no se ríe, pero la verdad es que era muy distinto, y la película lo demuestra, ¿no? Y bueno, le planteé la idea de que hiciéramos una especie de esta locura, donde él se moría, sus poemas, muchos de ellos, como decía Francisco, hablan de la muerte, pero él era un personaje muy especial. Bastó que le dijeran que tenía cáncer y que si no dejaba el cigarro moría, y después de un día para otro después fumar. De hecho, nosotros las grabaciones de esta película las medíamos en el tiempo que demoraba fumarse un cigarro. O sea, cada monólogo, cada texto tenía que durar lo que le duraba el cigarro. Entonces, algunas veces prendía con la misma colilla el siguiente, que se alargaba, y le costaba sintetizar. Pero, bueno, y así surgió la idea de ese recorrido por el mundo, por el Chile, y aceptó sin ningún problema que yo lo metiera dentro de un ataúd, que me costó mucho subirlo al 5º piso de su departamento en el Parque Forestal, porque los conserjes, por una cosa, no sé, rarísima, no se atrevían a tocarlo, no me quisieron ayudar, así que tuve que cargar solo el ascensor, subirlo, meter a Armando adentro, filmarlo, después deshacerse del ataúd también fue complejo, nadie se lo quería llevar. Bueno, pero así fue surgiendo, y el trabajo con Armando fue más que nada de poesía espontánea, que le pusimos ese nombre porque bastaba que yo le decía, bueno, ahora usted imagínese, va pasando la carroza con usted por la catedral, y yo prendía la cámara y lo grababa bien improvisado, todo es improvisado. Ahora va pasando por el viejo Congreso, lo mismo, La Moneda, Sanhattan. Fue un trabajo que fuimos desarrollando en el tiempo. Tengo material para editar 3 películas más, ¿no?, que las dejé grabadas. Estoy en esa etapa de la postproducción, que saldrán más adelante. Y así, bueno, así se fue generando esta relación
larga que partió con Orcón, con la película que mostramos la semana pasada, donde al mostrársela él escribió una treintena de poemas que tenemos en un libro también que edité. Y bueno, esa fue un poco la historia que yo tengo con Armando, y hay Armando para mucho todavía. Bueno, aquí le paso el pimponeo con Cristian, que es el músico, compositor de la banda sonora del primer y el segundo y el tercer film de Preapocalipsis y de este último que se mostró. Así que nos puede decir un poquitito cómo trabajábamos. Sí, bueno, buenas tardes. Más cerca. ¿Se escucha? Sí. Bueno, con Rodrigo ya trabajamos casi 20 años. Estábamos comentando con Liga acá, que increíble, así como ha sido un proceso que de repente cuando, claro, el otro día pensábamos casi 20 años, no lo habíamos sopesado, el tiempo que ha pasado. Y bueno, hemos colaborado en varios proyectos artísticos y eso ha sido un tema interesante para mí y para Rodrigo creo también, porque se generó como una fluidez en el tratamiento de la interdisciplina, diría yo, ¿no? Realmente a uno le hacen un pedido, a mí me hacen siempre pedidos de cosas, pero son muy forzados tal vez, porque tú tienes que dar como en el clavo de algo que es muy subjetivo, ¿cierto? Y que es muy periférico y que es muy un poco claro, ¿no? Entonces, ¿no? En este caso hay una relación, una visión de mundo, una visión estética sobre las cosas que nos ha permitido trabajar fluidamente y prácticamente sin revisiones, Rodrigo, sin decir no, esto no lo haga, es como muy fluido. ¿Puedo acotar? ¿Sí? ¿Puedo pimponear? Sí, claro. Con Cristian hemos creado algo que se llama Viralizarte, que Elena lo explicó al principio. ¿Qué significa eso? Es juntarnos amigos en distintas áreas, fotógrafos, pintores, músicos, etc. Haya dinero o no haya dinero, hacer cosas. Ese es un poco el objetivo. Yo trabajo mucho con material de archivo. De hecho, bueno, hoy día ustedes vieron 3 películas, yo he hecho más de 40. Lamentablemente hay muchas escenas que se repiten. Yo uso mucho mi material de archivo, les doy nueva vida, los reutilizo, no los dejo morir. Y lo que hacemos con Cristian es que conversábamos una idea, yo me meto a editar la película y simplemente después le mando por correo el material y Cristian en Tunquén, en su casa, compone a su ancha. Aquí hay una libertad total. En el poema, los poemas que se escucharon en el último video, por ejemplo, Marco Lucchesi, que es el director actual de la Biblioteca Nacional de Brasil, yo le mandé la secuencia que le correspondía por internet, él la vio en su computador y espontáneamente hizo el poema, lo que escuchamos, y lo grabó en su celular y me lo mandó por WhatsApp. Cuando había que traducirlo, algunas palabras no las percibí bien, entonces le escribí, mándame la grabación. Me dijo, es que no hay grabación. Lo que está ahí es lo que me salió en ese minuto y me hiciste grabación. Así que, ¿cuál es la palabra complicada? Bueno, le dije, me dio alternativa. Pero ese es un poco el concepto que tenemos con Cristian de trabajar absolutamente con total libertad. O sea, la música es responsabilidad total de él. No es que él me hizo caso de algunas ideas, algunas propuestas, etc. Nada. Y lo mismo pasa con los poetas. Sí, yo hice que hay cosas interesantes porque, por ejemplo, en Preapocalipsis, que con la segunda película que hicimos, cuando Rodrigo me contó la idea, en un café me la narró, así como que me contó la película, ¿no? No sé por qué pensé, y se lo dije a Rodrigo en ese momento, que me trasladó como a la visión como un poco de David Lynch, ¿cierto? Esa cosa como de instalar en la realidad un supuesto, ¿cierto? Como un mapping, ¿cierto? Que no corresponde a ese lugar, ¿cierto? Esa historia como puesta encima de la realidad. Y eso me pareció muy interesante. Entonces, eso me permitía a mí como trabajar también una música
que funcionara en un correlato paralelo a un correlato como de sincronismo, por decirlo, ¿no? Entonces, hay una cosa como argumental con la música que tiene su propio devenir, en el sentido, digamos, de que, si ustedes se dan cuenta, en la película no tiene sonido directo. Entonces yo trabajé el diseño sonoro, entonces las ruedas de la carroza, el paso de los caballos, lo desincronicé. Entonces grabé los pedacitos y los sincronicé. Entonces genera como un contrarrelato. ¿Te das cuenta? O sea, tú estás viendo algo, pero hay un contrarrelato que no está sincronizado. Entonces, de alguna manera fue como un poco el juego de instalar, ¿cierto? Como un mapping sobre la realidad, que no es como la carroza, ¿cierto? Cuando Rodrigo me contó la carroza, pensé inmediatamente en eso, como una cosa como muy como una estética, ¿cierto? De tensionar, por decirlo así, el territorio. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, las tomas que pasa gente por la calle y se da cuenta. Mira esto que pasa, que es una carroza tirada por caballos, ¿no? O sea, la carroza misma ya es como un acto de intervención territorial, ¿no? Entonces yo quise en este caso una música que percibiera y tuviera su propio derrotero, ¿no? Es distinta porque toda el Director Color, que es una música más connotativa, ¿cierto? Va como narrando y hay como un contrarrelato, digamos, pero de una cosa muy pesada, ¿cierto? Muy terrible, muy dramática, demasiado dramática, ¿no? Que es la muerte así descarnada, ¿cierto? Hay imágenes que son muy descarnadas. Entonces, o sea, en ningún momento, no sé, yo puedo pensar en musicalizar eso, imagínate que sería ridículo, además sería antiético, no sé, lo encuentro terrible, solo de pensar, ¿no? Entonces, es como, en ese sentido, digo que hemos trabajado muy fluidamente estos 20 años con Rodrigo porque me ha permitido como pensar la música de una manera, digamos, que yo creo que debe ser, no como a alguien se le ocurriera que pudiera ser, ¿no? Sin tener como las herramientas necesarias como para decir, no, aquí no puede ocurrir eso, ¿no? No puede ocurrir la música de una película, no sé, de mercado, ¿cierto? Que está dentro de unos parámetros que a ti como compositor te exige estar, ¿cierto? No sé si me explico, ¿no? Sí. En este caso no hay nada que me exija estar en eso, sino todo lo contrario, es como la libertad, ¿cierto? Que nos hemos otorgado juntos de poder cooperar, participar, ¿cierto? En esta cosa que tiene que ver para mí con el arte moderno del siglo XXI, ¿no? Un detalle, y ahí dejamos hablar. No, es que solo para que entiendan un poquitito cómo trabajamos y el concepto viralizarte. Esa pintura que está ahí a medio caminar, que no está terminada, es el próximo trabajo. Por ejemplo, lamentablemente se fue Juan Cameron, pero por ejemplo a Juan Cameron lo llamé un día y le dije, mira, quiero hacer un trabajo contigo y lo que yo necesito es que tú escribas un poema, un relato, como quieras llamarle, pero imagínate tú caminando por Valparaíso de noche, en invierno, con lluvia, y te vas pensando de que te encuentras con Bukowski, con Sergio Larraín, el fotógrafo, con el Gitano Rodríguez, con Coluane, con Bolaño, con el pintor Eva Hopper, americano. Imagínate, tú te encuentras con ellos, tuviste algunas experiencias, etc. Bueno, ya escribió eso, ya me lo mandó. Y esa pintura todavía no la termino, donde está, le tengo que hacer una cirugía, porque supongo que se va a molestar por la papada ahí, pero ahí está Juan Cameron en el Casaplan tomando un café conmigo. O sea, trabajamos así, yo ya estoy haciendo la pintura de algo que todavía no se graba, y ya al maestro le comuniqué que hay más trabajo, no remunerado, pero hay más pega. Y naturalmente que no se niega, ¿no? Así que ahora el maestro está esperando que yo grabe las imágenes con Cameron por Valparaíso, etc. Y ahí le mando las imágenes para que Cristian trabaje. Ya, te dejamos hablar a ti. Ahora yo quiero decir un par de cosas
Yo de estas 3 películas había visto la de Armando Uribe, las otras no las había visto. La verdad que para mí hay harta diferencia entre una y las otras. Primero porque, bueno, Armando lo conocí y es un tremendo poeta chileno. Creo que tuviste un privilegio gigante de haber posado su amistad e incluso tener mucho material que no está aquí. Me gustó mucho la fotografía de esa... Bueno, y tiene una cosa surreal, como dices tú, que no tiene, por supuesto, los otros que son mucho más realistas. Y bueno, además él es un personaje muy surreal porque tiene un humor, pero no mucho más que negro. Y así todo es capaz de construir, digamos, un texto maravilloso, analizando la historia de Chile en sus 50, 60 años atrás. Entonces, realmente ese trabajo con él me gusta mucho. Como decías tú muy bien, está muy bien trabajado el tema de la fotografía en conjunto con la música, ¿sí? Muy bien. Y no sé si participaste también en la grabación de lo que él dice, porque está muy bien hecho también eso, ¿eh? Que generalmente en el audio sí, lo trabajamos. sí, porque eso es generalmente una deficiencia que tienen muchas películas chilenas, que no, sobre todo cuando hay un texto que es complejo, que se escuche bien, que se escuche y se falla el cine óptico. claro. Sí. Bueno, lo otro que te quería decir es que todo esto que tú cuentas de cómo haces, cómo trabajas en forma colectiva tus películas, yo creo que de alguna manera también deberías hacer un documental sobre eso, porque cuando uno ve las películas eso no se nota, ¿ah? A mí en general, al revés de lo que tú pensabas, no me gusta hablar de las películas inmediatamente, al contrario, por lo menos me gusta dejar pasar un día, porque me gusta que las películas lleguen como a los sentidos, ¿ah? Y después hacer un análisis más racional. Entonces, si tú ves esta película, no tienes idea de eso que tú estás contando. Entonces, yo creo que ese es un tremendo material, porque es una manera distinta además de hacer las cosas, y creo que eso da para hacer un documental dentro del documental. Eso es una cosa que a mí me encanta mucho. Me película sobre otro. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la verdad que te voy a explicar un detalle. Cuando tú ves la película no te enteras de eso. Es que el concepto que Lorena explicó de viralizarte, y el que estamos practicando con Cristian, e incorporamos, invitamos a otros personajes como a Cameron, van a venir Jean-Jacques, un poeta haitiano que vive en Algarrobo, que es cirujano, también está escribiendo. Hay 2 poetas, Cristian Gaete, Cristóbal Gaete, que es un escritor joven de acá, también está escribiendo para otro trabajo similar al que describí, que vamos a hacer con Cameron. La idea nuestra de viralizarte es que sean películas, olvídense de la primera, Pre-Apocalipsis un poquitito fuera de esto, porque es más larga, pero todas las otras no pasan de 30 minutos, y ojalá menos, porque lo que queremos hacer es que esto sea lo más importante. No nuestra película, nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo provoque al espectador incógnitas, preguntas, que después nosotros estemos los que participamos pudiendo responder, porque esto un poquitito pasó está pasando con el cine, con el arte en general, que hoy día la gente está más cómoda en casa a través de streaming, a través de las redes sociales. Después vino la pandemia, la gente como que se fue alejando y perdiendo el contacto directo. Lo que pretendemos nosotros justamente, ojalá nos invitaran a los centros culturales a mostrar estas películas, pero que vayamos y después conversemos y ahí explicamos. Más que hacer un documental, porque lo ven en la casa, lo ven por YouTube y se acabó. Lo que nosotros buscamos es mostrar nuestras películas cortas, pero esto es lo que nos interesa finalmente. Hayan 5, 10, 20 personas, nos da lo mismo. Es encontrarnos nuevamente y poder, mirando a los ojos, poder responder
lo que pregunte, disculpe que te interrumpa. Por eso que a mí no me interesa hacer algo de cómo yo trabajo. Esto es lo que más me agrada. Sí, lo que pasa es que de todos modos estas películas se ven poco, ¿no? Estas instancias son importantes y sería bueno que viniera más gente, de todas maneras. Pero además no siempre tampoco se produce la conversación. Yo creo hay muchos cineastas que de alguna manera también incluyen cómo se hace la película, y creo que es interesante de alguna manera de repente que se vea la cámara lo he visto mucho eso. Por eso hay que ser más importante. Si tú eres importante, lo digo, no te tires el sueldo. Ya. Sí, bueno, a mí me parece que deberías considerar lo que dice Ana. Sí. Podría ser interesante. Por aquí también, escuchamos que es interesante. Muy bueno, gracias. En el sentido, digamos, de que se revela como una cuarta pared también, de cierto del trabajo como de la creación, del taller, etc. Por ejemplo, lo mismo que tú me preguntabas sobre la voz. La trabajamos harto en mi estudio, ¿te acuerdas? Porque la grabación no era deficiente, pero había que trabajarla por lograr, digamos, lo que logramos, que se escuche, que tal. Y bueno, en general eso, quiero agradecer la invitación también. Sí, vamos a pasar también al público. Claro, hay que considerarlo de Don Álvaro. Don Álvaro también tiene que considerar que se puede quedar de repente a los conversatorios porque le gusta arrancarse siempre al momento que son los conversatorios, pero ahora lo vamos a dejar aquí y se tuvo que obligadamente sentar aquí para compartir con nosotros. Toma puntos, ¿no? Si viene preparado, así que bien Don Álvaro ahí. Y además aprovechar de saludar a dos poetas porque aquí hay mucha poesía, como está Raúl Zurita, Elicura Chihuahilaf, está con nosotros Víctor Hugo Morales y Lila Calderón, así que dos grandes poetas que comparten con nosotros también esta conversación. Y por supuesto al público, le acerco yo el micrófono a quien quiera comentar, decir algo. Por ahí. Rodrigo, ¿alguna razón por la cual la carroza entre Apocalipsis no pasa por los tribunales de justicia? Que todavía no sabíamos de nada. Pero hoy día, si lo hubiese grabado hoy día, pasado nos quedábamos ahí. Porque ahí está lo político, está lo económico. No, había que sintetizar un poco. Elegimos aquello que era como iconos más representativo del momento histórico, cuando se cierra el Congreso, etc., durante la dictadura. Pero ya, mérito había, hoy día más que nunca. Yo quería hacer un comentario sobre la película de ficción de la semana pasada, que también, que en general es una buena película. Yo no me acuerdo qué escribí sobre la crítica, pero me pasa lo mismo que a Inostroza, que en el mismo día no me sale ninguna idea así buena, pero es una buena película sobre una ficción. Yo prefiero la ficción en general. También el tratamiento de sonido es súper bueno, así que felicitaciones a Cristian, el sonido es súper bueno. Y también a veces me acuerdo de Bolaño, como tú dijiste que yo me acuerdo, yo creo que hay una entrevista de Bolaño en Off Records también. Sí, eso. Y bueno, Bolaño, yo me acuerdo mucho de él porque también viví muchos años en el extranjero, en Brasil, y esta película de Mozambique, yo me acuerdo que una vez fueron unos africanos a una universidad donde yo estudiaba y los africanos son súper diferentes a cualquier otro ser humano que yo haya visto, y eso tiene una conciencia corporal, digamos, que siempre están bailando, es una cuestión así como, son desinhibidos, creo. Entonces me parecen muy... Bueno, esa película, lo que pasó con África del Sur fue lamentable, ¿no? Pero en general creo que, yo no sé si Mozambique o Guinea-Bissau eran los que yo vi, pero eran súper diferentes.
es una película triste, pero en general ellos son tristes, ¿no? Eso, hay cosas más... Bueno, y eso es... Y bueno, en enero va a haber el festival de video mapping en el Palacio Vergara, por lo que decía del mapping, no es exactamente lo mismo, pero también es una oportunidad de... A mí me parece que es muy de cine, ¿no? El video mapping es un soporte para el cine, yo creo. Entonces, le dejo ahí la inquietación para expropiar el proyector del palacio. Bien, no sé si hay tiempo, pero voy a contar algunas historias en relación al el documental de Mozambique. Que si yo hiciera un documental contando lo que hay detrás, sería una serie de Netflix, seguramente. Pero ahora, si Netflix me llama, encantado. Pero, por ejemplo, ese documental que vieron, Mozambique, Imágenes de un retrato, yo había llegado a Mozambique hacía poco. Yo llegué en agosto del 83 hasta enero del 91, vivía allá. Había llegado hacía poco a Mozambique y cuando conocí a la gente del Instituto Nacional de Cinema, me invitaron a recorrer el edificio y me acuerdo que entré por un pasillo, salí una puerta, entré por un pasillo donde estaban las editoras, con las moviolas, las típicas moviolas antiguas, y entré a la sala donde estaban editando, terminando de editar un noticiero que se hacía en Mozambique en 16 milímetros, que se llama Cuchacanema, y que en esa época no había radio, una radio en Mozambique, un diario, y televisión no existía. Año 85, 84, no existía todavía. Entonces, un país que recién se había independizado de Portugal, en el año 75, estaba recién armándose ese país, con mucha dificultad, pero tenían ese noticiero que lo lograban mostrar en Cinema Móvil, un vehículo regalado por la República Democrática Alemana, con un proyector, y iban por la periferia mostrando estos noticieros para 2 o 3 noticias para que la gente le viera el rostro a quién era el presidente del país. No existían los celulares. Había una guerra que Sudáfrica le había infiltrado a Mozambique para impedir que el gobierno de negros triunfara, porque Mandela todavía estaba preso en Sudáfrica. Entonces había ese tremendo conflicto. Y yo entro a esa sala y estaban terminando de editar ese noticiero Cuchacanema, de Fernando Matavele, el editor. Y en cine uno corta los trozos de película y los va colgando y después los va uniendo y va armando finalmente la película. Pero cuando él ya había terminado de armar su torta, como se le llama, el rollo que era finalmente el noticiero, quedaron muchos trozos de películas colgados en el estante y yo pregunto, ¿y qué vas a hacer con eso? No, eso es licho, eso es basura, me dijo. Agarré varios, empecé a mirar y aparecían esas imágenes de la película. Entonces dije, ¿cómo vamos a botar esto? Entonces, dije, no lo botes todavía, y subí al segundo piso a donde el director del Instituto de Cine, Matavele, y le digo, oye, tú me regalas la basura esta que van a botar, etc. Haga lo que quieran. Bueno, me puse con el editor a pegar trozo por trozo y armamos una torta grande, etcétera, etcétera, y así surgió esa película. Ahora, en Mozambique en ese minuto todavía existía el socialismo, todavía estaba el muro de Berlín. Mozambique era parte de ese conglomerado de países que tenían una relación bastante cercana con la Unión Soviética, con Cuba, con la República Democrática Alemana y los países nórdicos principalmente también. Entonces, a ver, ¿cómo lo digo? Recibían bastante apoyo, pero el país, por estar dentro, vinculado con ese grupo de países que no era del CAME, pero los CAME eran los europeos. Pero ahí era marxismo-leninismo lo que se suponía que se estaba implementando, así decían los eslogans: viva el socialismo científico. Había 98% de analfabetismo en ese minuto, una cosa de loco.
y había un ministerio de información. Un poquitito lo que debe estar pasando en Venezuela y Cuba también, donde a muy pesar, me duele, ¿qué pasa? Teníamos que las películas pasarlas por el Ministerio de Información, quien las miraba, quien las interpretaba y decía si esa película era digna o no de representar el sentir del país en los festivales internacionales. Yo con esa película, por la mezcla, porque lo que yo intenté es mostrar una realidad en imagen y otro mundo ajeno en la banda sonora, y solo en momentos la música clásica se funde con la imagen, y por eso puse, porque en esa época era así, que eran directores de música clásica soviéticos que se escuchaban a través de Radio Moscú. Era una manera de decir que el aliado de Mozambique eran esos países o ese país, sin decirlo, pero hacerlo visible de alguna manera. Pero tenía el miedo de que esas imágenes tan fuertes, mezcladas con canciones de Lionel Richard, de Elvis Presley, de los Beatles, pensara que me estoy mofando, que me estoy burlando, no lo entendieran, como que andaba por el borde del precipicio. Por suerte, el Ministerio de Información la aceptó, la mandó a concursar, etc. Y ganó el Festival de Moscú, casualmente. Años después yo hice otra película que se llama El combate al derecho de vivir en paz, sobre el acuerdo de paz que firmó Mozambique con Sudáfrica. Hice un documental como diciendo el derecho que tenía el pueblo mozambicano a vivir de paz, independiente con quién firmara el acuerdo, que fuera su enemigo. Hice esa película, fue seleccionada en Leipzig, me pasaron el pasaje en los alemanes para ir, y después me avisan que la película no estaba en el concurso oficial, sino que en una muestra paralela afuera, porque Alemania Democrática no concordaba con el acuerdo de paz de Mozambique con Sudáfrica, cosa que nosotros veíamos en esa época que la Unión Soviética negociaba con Estados Unidos o con quien sea para asegurar la paz en todos lados, pero no le permitían a un país pequeño que tenía una potencia, que es una potencia enorme en Sudáfrica, firmar un acuerdo de paz. Y me rechazaron que por la película participara. Fui a devolver el pasaje y no viajé. Bueno, así hay miles de historias detrás que sería muy difícil contarlo todo en otro documental, ¿no? ¿Yo, Francisco? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o una opinión? A propósito de esta idea que está haciendo Rodrigo, el viralizarte, pero que lo están mirando como una perspectiva, ya como para adelante, ¿no es cierto? De esta mezcla de disciplinas. Mañana vamos a estar aquí con un centro cultural en forestal que se llama Carlos Hermosilla, que se está vinculando. ¿Tiene algo que ver con eso? Tiene que ver con la cultura liña, tiene que ver con la posibilidad de pasar a una gestión integral, que era lo que dijiste en un comienzo, ¿no? Antes del Netflix pensemos en la radio, ¿no? Antes del Netflix pensemos en la radio, que funcione la radio comunitaria, que funcione el Facebook, que funcione lo comunal y regional para que funcione lo nacional, porque al revés no funciona. Y que quizás esos contenidos de esas conversas que se están dando pueden ir activando que otras personas en otros lugares graben sus conversaciones y eso se proyecta en común en un lugar central o en un lugar más grande. Más que una pregunta, quizás cómo se podría orientar el trabajo cinematográfico contemporáneo, porque tenemos grandes referentes en Chile. De hecho, en el mismo Forestal hay referencias al Aldo Francia, pero de repente no aparece lo que dice Aldo, no aparece el documental, no aparece el trabajo formal, pero pueden aparecer otras expresiones. ¿Cómo las podemos rescatar para relanzarlas de manera sintética, quizás 15, 20 minutos, pero que se vean, que viajen por la ciudad, que aparezcan esas nuevas imágenes de la ciudad? Yo pude que tenga la llave.